tardes a todos, sean muy bienvenidos a este seminario, nos alegra mucho que se hayan conectado y como hoy vamos a tener a José Hernández que nos debía una plática por problemas de conectividad y quiero comentar que este seminario se ha unido a la organización del mismo la doctora Yuriko Pitones, que es una profesora visitante de recién ingreso a nuestro departamento de matemáticas. Estamos muy contentos con que se haya incorporado y también que haya aceptado apoyar la organización de este seminario para hacerlo más rico, más variado y también, pues obviamente agradecerle su participación. Yo le voy a pedir a Yuriko que nos presente a nuestro invitado y dejo entonces la palabra para la doctora Yuriko Pitones y obviamente agradecerle a la doctora Marlisa Sandoval todo el trabajo que sigue y ha seguido realizando para este seminario. Muy amables. Bueno, pues muchas gracias María José y buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Déjenme presentarles a nuestro expositor de hoy. Él es José Hernández de la Escuela Superior de Matemáticas número 2 de la Universidad Autónoma de Guerrero. Él estudió la licenciatura en la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Oaxaca, su maestría y doctorado en el posgrado conjunto en Ciencias Matemáticas de la UNAM y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 2019 obtuvo el grado de doctor y su tesis fue sobre la distribución de factoriales módulo un número primo y puntos sobre curvas en pequeñas cajas. Su área de especialización es la teoría de números, en particular la teoría analítica de números, y en esta ocasión nos hablará de formas cuadráticas binarias. Adelante, José. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación que hace algunos meses me hicieran para platicar un poco con la comunidad, ¿no? Sobre algunos temas que me interesan. Ciertamente, el área que más me interesa en matemáticas es la teoría de números, en particular la analítica, pero como este es un seminario de álgebra, entonces, busqué algo que fuera cercano, ¿no? A la parte más que nada algebraica de números. Bueno, entonces voy a cerrar el video para la cuestión de los recursos durante la transmisión y iniciaré la exposición. Bueno, entonces el tema es formas cuadráticas binarias y la estructura de la plática es la siguiente. Un momento. Entonces, primero, una sección donde expongo el concepto y lo que quiero discutir en la sesión. Después, la noción de equivalencia de formas, el muy importante concepto de número de clase de un discriminante, algunos ejemplos y planeo cerrar con algún teorema, ¿no? que englobe lo previamente discutido. Entonces, las nociones centrales de esta plática, o la noción central es la de forma cuadrática binaria, y el problema que en específico estaré discutiendo durante la exposición es el de la representación de números primos mediante formas cuadráticas binarias. Entonces, de entrada, y para fijar ideas, una forma cuadrática binaria en esta plática es un polinomio homogéneo de dos variables y de grado 2. Entonces, ax cuadrada más bxy más cy cuadrada, y los coeficientes son enteros. Entonces, pues simplemente esto estaré entendiendo yo como forma cuadrática binaria. A veces le llaman formas cuadráticas binarias enteras, dado que los coeficientes son enteros. Y el problema de la representación, por ejemplo, de primos por formas cuadráticas, pues es muy sencillo de explicar.
decimos que una forma F representa a un primo P, si existen enteros X sub 0 y Y sub 0, de tal manera que el primo es igual a la evaluación de la forma en X0, Y sub 0. Entonces, si se cumple esa ecuación que estamos poniendo. Y entonces, el problema central aquí es el de, si te dan una forma, determinar, ¿no? O dar un criterio para saber qué primos son representables por esa forma. Entonces, voy a ponerles uno de los ejemplos clásicos en esta problemática, el de determinar qué primos se pueden representar por la forma x al cuadrado más y al cuadrado. En otras palabras, ¿qué primos son suma de dos cuadrados, ¿sí? de cuadrados de enteros? Entonces, ahí pues se puede ver que el 2 es una suma de dos cuadrados, ¿no? Lo puedes poner como 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y con congruencias módulo 4, se puede ver fácilmente de que ningún primo que sea congruente con 3 módulo 4 se puede representar como una suma de dos cuadrados. Y eso se establece sabiendo que si tú tienes un entero, módulo 4 su cuadrado solo puede ser 0 o 1. Entonces la suma de x sub 0 más y sub 0 al cuadrado módulo 4 o es 0, o es 1, o es 2, pero jamás puede ser igual a 3 módulo 4. Entonces, esa representación no se puede dar ningún primo como se puede escribir como una suma de dos cuadrados. Y entonces, lo que se observa es de que si vas tomando los primos que son congruentes con uno módulo 4, como el 5, el 13, el 17, todos ellos admiten una representación como suma de dos cuadrados. Y entonces, este es un resultado, pues, muy antiguo en el área y de hecho muy famoso debido a Pierre Fermat, aunque no, al parecer él no dejó una demostración como típicamente hacía. Me parece que la primera demostración de este teorema fue debida a Euler. Y entonces el teorema dice lo siguiente, ¿no? Los primos que son suma de dos cuadrados o los primos representables por la forma x al cuadrado más y cuadrada es el primo 2 y los primos congruentes con 1 módulo 4. Aquí, en lo que hice en la diapositiva previa, pues no lo demostramos, ¿no? Solo sugerimos que esta deba de ser la conclusión. Entonces, con los conocimientos que presentaré sobre formas cuadráticas binarias, y si el tiempo lo permite, daremos una justificación. De hecho, este teorema es famoso, entre otras cosas, porque se conocen una gran diversidad de pruebas para él, ¿no? Por ejemplo, la original de Euler y posiblemente la que pudo haber escrito Fermat es mediante la idea del descenso infinito. Si el tiempo lo permite, aquí esbozaré con los conceptos de equivalencia de formas cuadráticas binarias una manera pues muy sistemática de abordar este tipo de problemas. Se puede hacer también mediante el teorema fundacional de Minkowski en la geometría de números, también de forma muy simple, ¿sí? Y hay otras, en particular hay una que a mí me gusta mucho, debida al matemático noruego Axel Thue, básicamente por una aplicación del principio del palomar. Bueno, entonces ahí nada más pongo estas fotos de estos matemáticos muy célebres en teoría de números y de hecho en particular en la temática de las formas cuadráticas. Bueno, entonces ahí está lo que es una forma cuadrática binaria y en particular el problema que nos interesa en esta plática es el de pues establecer, ¿no?, qué primos son representables mediante una forma dada. Entonces, pues en lo que sigue,
a una forma cuadrática, ax al cuadrado más bxy más cy cuadrada, la podremos representar a través de o de forma matricial, como XY transpuesto y la matriz A, B medios C, XY. Entonces, si se hacen las cuentas, obtienes la X cuadrada más BXY más CY cuadrada. Y bueno, el criterio de igualdad de formas. Es necesario saber identificar cuándo tienes formas que son iguales. Entonces, el criterio es de que dos formas, la forma F y la forma G, cada una con sus respectivos coeficientes, serán iguales si solo si son iguales coeficiente a coeficiente, o dicho de otra forma, si como polinomios del anillo ZXY son iguales. Bueno, viendo la representación matricial de la forma que puse en el primer renglón, a esa matriz, A, B medios C, pues le voy a llamar la matriz de la forma. Nos permitirá simplificar algunas cuentas que haremos más adelante en esta plática. Y bueno, con la forma se pueden asociar algunas cantidades, ¿no? Por ejemplo, como en geometría analítica, podremos hablar del discriminante de la forma. Entonces, para la forma x cuadrada más bxy más cy cuadrada, su discriminante es la cantidad típica b cuadrada menos 4ac. Y se puede observar que hay una relación entre el discriminante de la forma y el determinante de la matriz asociado a la forma. Entonces, simplemente el discriminante de la forma es menos 4 veces el determinante de la matriz de esa forma, ¿no? Entonces, aquí espero que lo que debe de quedar claro es de que para la forma x cuadrada bxy más cy cuadrado, pues tiene asociada una matriz que es AB medios, B medios C. Y al revés, ¿no? Conociendo la matriz, puedes sacar los coeficientes de nuestra forma. Entonces, estos son algunos datos básicos, pero el concepto que fue muy clave, o la idea que fue muy clave para abordar problemas de representación de formas cuadráticas, fue de la noción de formas equivalentes, o SL2Z equivalentes. Y bueno, si la memoria no me falla o si no tengo el dato mal, esta es una idea debida a Lagrange. Entonces, las formas F de coeficientes A, B y C, con la forma G de coeficientes A', B', C', todos los coeficientes enteros, se dirán equivalentes o SL2Z equivalentes si existe una matriz de ese grupo, del especial lineal con coeficientes enteros, de tal forma que la forma f de xy compuesta con la matriz, y ahí simplemente entendemos, con esa simbología de poner la forma y poner la matriz, simplemente estaremos entendiendo a la forma cuadrática que se obtiene al reemplazar x por alfa x más beta y a y por gamma x más delta y. Es decir, la matriz actúa en la forma. ¿Cómo? Pues los parámetros XY los reemplaza por alfa X más, los reemplaza por alfa X más beta y gamma X más delta Y. Entonces, las formas F y G se declaran como equivalentes cuando la forma así obtenida con la forma G son iguales. Entonces, esa es la noción de equivalencias de formas, ¿no? La G será equivalente con la F si la G se puede obtener de la F mediante una sustitución o mediante un cambio de variable determinado por una matriz del especial lineal con coeficientes enteros. Entonces, este es el muy importante concepto de formas equivalentes. Solo estaré diciendo equivalentes en lo sucesivo. No estaré diciendo especial lineal con coeficientes enteros equivalentes, solo formas equivalentes. Bueno,
Entonces, la forma F es ax cuadrada más bxy más cy cuadrado, y esta simbología de poner la forma y al lado de la matriz, pues simplemente, si revisamos lo de la definición, pues simplemente es evaluar a la forma, pero en lugar de xy, evaluarla en alfa x más beta y, gamma x más delta y. Y bueno, se puede ver que pues esta reglita que está en la definición de formas equivalentes, pues de hecho es una acción del grupo especial lineal con coeficientes enteros en la colección de formas cuadráticas binarias enteras. Y entonces se pueden verificar las cuentas y se cumple la condición en 2i. Se cumple que la forma con la matriz te da una nueva forma, y si sobre ella operas a la matriz, pues es lo mismo que la forma XY con el producto de las matrices correspondientes, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, alfa sub 1, beta sub 1, gamma 1 y delta 1. Entonces, en resumen, allá en la equivalencia de normas, prácticamente lo que está escondido o depende de una acción del grupo en el conjunto de formas. Y con esta observación en 2i, es fácil entonces verificar que esa relación de equivalencia de formas, de hecho, es una relación de equivalencia. Entonces, la relación es transitiva, porque... reflexiva, ¿no? Perdón, la relación es reflexiva porque o dicho de otra forma, la forma F está relacionada consigo misma, porque F de XY con la matriz, pues es la misma forma F mayúscula, y pues si F está relacionado con G, también se cumple lo opuesto, es decir, la relación es simétrica. Y esto pues es más o menos fácil de establecerlo, porque si F está relacionado con G, pues hay una matriz en el especial lineal, y entonces cuando tú te preguntes qué matriz satisface que la G va a estar relacionado con la F, pues simplemente la matriz inversa. Y las cuentas cuadran por lo observado en la diapositiva anterior. Entonces, la relación es reflexiva, la relación es simétrica, y pues también es transitiva, porque pues el especial lineal es un grupo, ¿no? Entonces, si F está relacionado con G, quiere decir que G es F por alguna matriz del especial lineal, y si H está relacionado con G, o más bien, si G está relacionado con H, entonces el H es G por otra matriz del especial lineal, y combinando esas dos relaciones, o esas dos igualdades, pues se logra establecer la equivalencia de las formas F y H, ¿no? Utilizando ahí, pues, fuertemente de que el lineal, del especial lineal con coeficientes enteros es definitivamente un grupo. Bueno, entonces, allá en el pasado, ¿no? En la historia, cuando abordaban problemas de formas, y muchos matemáticos famosos lo hicieron, o sea, Fermat no solo hizo el de la suma de dos cuadrados, hizo algunas otras formas, Euler también, pero siempre con métodos muy específicos para cada forma, ¿no? Y una de las cosas bonitas de esta idea de la equivalencia de formas es que nos da una forma sistemática de abordar esos problemas de representación de primos por formas cuadráticas. Y una de las cosas que hace que esta metodología son las siguientes observaciones que pondré, ¿no? No verificaré las cuentas, de algunas yo creo que sí, pero no de todas. Por ejemplo, la observación muy central
y que incluso la estoy poniendo ahí en negritas, es que si tú tienes formas binarias con coeficientes enteros que son equivalentes, representan a los mismos números enteros, ¿no? Entonces, eso no es difícil demostrarlo, y de hecho es una observación clave en parte en lo que estaremos haciendo aquí. Otra observación que se cumple, u otro hecho que se cumple, es que si nosotros tenemos formas equivalentes, formas binarias, coeficientes enteros equivalentes, tienen el mismo discriminante. Y esta es una observación que de hecho es fácil de justificar, porque si la forma G o si la forma F y la forma G son equivalentes, pues eso simplemente quiere decir que existe una matriz alfa, beta, gamma, delta en SL2Z, de tal manera que se cumple esa igualdad, ¿no? que estamos poniendo. Y entonces, si tomamos el discriminante de G, pues el discriminante de G por las propiedades que vimos en un principio es menos 4 veces el determinante de la matriz asociada a G. Pero por la igualdad que estamos poniendo arriba y por el criterio de igualdad de formas, pues justamente la matriz asociada a G sería alfa, beta, gamma, delta transpuesta por A, beta medios, perdón, A, B medios, B medios C, alfa, beta, gamma, delta. Y entonces si tú le tomas el determinante a eso, pues habrá, se hace el determinante de los productos, pero tendrás dos determinantes que son 1, y el determinante de en medio, pues es justamente, pues tiene que ver con la matriz asociada a la forma F, y entonces pues se cumple lo de la igualdad de los discriminantes, ¿no? Por la definición de la equivalencia de formas, por cómo estamos definiendo la matriz asociada a una forma también. Entonces, estas dos son observaciones, ¿no? Que se pueden hacer con respecto al concepto de formas binarias equivalentes. Formas binarias que son equivalentes te van a representar a los mismos números enteros, y de hecho, formas equivalentes tienen el mismo discriminante. Sin embargo, el concepto o la equivalencia, pues no es la panacea tampoco, no resuelve todo, ¿no? Porque pues obviamente nos podríamos preguntar si esos datos o si los recíprocos de esas afirmaciones también se cumplen, y es fácil, bueno, o se puede ver que de hecho no. Por ejemplo, hay formas del mismo discriminante que no son equivalentes. Y un ejemplo, ¿no? Se pueden dar varios ejemplos, pero creo que uno de los más, pues más pequeños o con coeficientes más pequeños podría ser esta. Estas dos formas son cuadráticas, binarias, coeficientes enteros, la F y la G. Las dos tienen discriminante menos 20, ¿no? Si calculamos el discriminante, B cuadrada menos 4AC, la forma F tiene discriminante de menos 20, y la otra también tiene discriminante menos 20, pero no son equivalentes porque, por ejemplo, no representan a los mismos números enteros. Y por lo que vimos previamente, si fueran equivalentes, tendrían que representar a los mismos números enteros. Pero, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que la forma F nunca podrá representar al 2, pero la forma G. Por ejemplo, si en la forma G tomas x igual a 1 y y igual a 0, pues obtienes al 2, ¿no? Al primo 2, pero no habrá manera de que la forma F te lo represente. Entonces, sí, formas equivalentes tienen el mismo discriminante, pero el recíproco no es cierto. Y también está todavía un poco más interesante, de que hay formas que representan a los mismos números enteros, pero que no son equivalentes. Entonces, esos no son, digamos, invariantes completos con respecto a la equivalencia de formas, ¿no? Y ahí, pues, también rápidamente se puede dar un ejemplo. Estas dos formas son,
se puede demostrar que te representan a los mismos números enteros, entonces representan a los mismos números enteros, pero tienen distinto discriminante. Una tiene discriminante -3 y la otra tiene discriminante -12. Entonces no pueden ser equivalentes. Y bueno, se pueden hacer ahí los cálculos para demostrar que efectivamente te representan a los mismos números enteros. Sí, por ejemplo, podemos hacer alguna de las implicaciones. Digamos, la segunda, lo que está en el último párrafo, si el entero es representable por x al cuadrado más 3y al cuadrado, entonces, bueno, aquí me faltó un 3. El x al cuadrado más 3y al cuadrado se puede poner como y menos x al cuadrado más y menos x por y más x al cuadrado. Y eso es la forma f evaluada en y menos x, coma y más x. Es decir, si el entero lo representa la forma g, entonces el entero también lo representa la forma f. Y arriba, en el párrafo anterior, se ve cómo se hace lo opuesto, ¿no? Es decir, estas dos formas sí te representan a los mismos enteros, pero tienen distintos discriminantes y por lo tanto no pueden ser equivalentes. Bueno, entonces está ese concepto de la equivalencia de formas. Hemos visto que pues hay algunas informaciones, ¿no?, que te da el concepto. Si tienes formas equivalentes, entonces estas representan a los mismos enteros y también tienen el mismo discriminante. Y entonces uno, con respecto a esa equivalencia de formas, se podría pues hacer se podría preguntar sobre el tamaño del cociente, ¿no? Del cociente del conjunto de formas con respecto a la equivalencia. Y es decir, podría preguntarse cuántas clases de equivalencia hay y a ver si por ahí podemos aprender algo sobre el problema de la representación. Bueno, este teorema que estoy poniendo ahí indica que tal vez esa pregunta no es una pregunta correcta o digamos, no es la pregunta buena, porque pues este teorema dice que hay una infinidad de clases de equivalencia. Dice, hay una forma de discriminante de sí, solo sí. D es congruente con 0 o 1 módulo 4. Y pues si tienes la forma ax cuadrada más bxy más y cuadrada, entonces y le llamamos D al discriminante, entonces D es igual a b cuadrada menos 4ac, y eso implica que D es congruente con b cuadrado módulo 4, pero como los cuadrados módulo 4 son 0, 1, pues entonces el discriminante es congruente con 0, 1. Entonces, si tú tienes una forma de discriminante D, forzosamente el discriminante es congruente con 0, 1. Y recíprocamente, si tienes una forma con discriminante congruente con 0 módulo 4, puedes construir una forma que tenga ese discriminante. Y ahí está cómo se puede hacer. La forma x cuadrada menos d sobre 4y cuadrada es binaria de coeficientes enteros y tiene discriminante d. Y si d es congruente con 1, se ajusta un poco ese ejemplo y se obtiene otra forma pues una forma con ese discriminante. Entonces, pues ese problema de contar las clases de equivalencia, pues te da una infinidad de clases de equivalencia. Recuerden que en cada clase, pues todas las formas tienen el mismo discriminante. Y para cada congruente con 0 o 1, módulo 4, pues habrá formas o habrá clases de equivalencia de formas con ese discriminante. Pero
Y aquí está, yo creo que uno de los resultados centrales digamos, del problema de la representación y también de los centrales de esta exposición. Es una observación muy buena, ¿no? Muy, como, digamos, muy genial de vida a Lagrange. Con esta observación se va a poder definir lo que se conoce como el número de clase de un discriminante. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con la idea de formas equivalentes, pues es pues estudiar los problemas de representación, pero apoyándonos, ¿no? de las clases de equivalencia, ¿no? Pero según lo que hemos visto en el teorema anterior, pues hay una infinidad de clases de equivalencia. Entonces, lo que queremos ver es si no hay una cuestión de finitud por ahí en el problema de la equivalencia. Y eso se va a lograr con el concepto del número de clase, el muy importante concepto de número de clase del discriminante, y eso, ese concepto se da debido a este fenómeno que pasa y que estableciera y observara el gran Lagrange. Dice que si tú tienes un entero que no es un cuadrado perfecto, y una forma con ese discriminante D, entonces dice que siempre hay una forma G equivalente con F en la cual se cumple pues estas condiciones. El módulo del coeficiente P' es menor o igual que el módulo del coeficiente A' y menor o igual que el módulo del coeficiente C'. Entonces, a una forma G de coeficientes A', B', C', en la cual se cumple que el módulo de B' es menor o igual que el módulo de A', menor o igual que el módulo de C', a esa le vamos a decir que la forma G está reducida. Entonces diremos que la forma G es reducida. Y entonces ese teorema de Lagrange lo que te dice es de que toda forma es equivalente a una forma reducida. Y como corolario del teorema de Lagrange, se puede entonces demostrar lo siguiente. Si tú tienes un entero que no es un cuadrado perfecto, entonces hay una cantidad finita de clases de equivalencia conformadas por formas de discriminante D. O sea, globalmente, con respecto a la equivalencia de formas, hay una infinidad de clases, ¿no? Para cada D congruente con 0 o 1 módulo 4, pues hay una equivalencia, hay una clase de equivalencia, ¿no? Para cada D. Pero lo que dice este corolario es de que si tú observas todas las clases donde solo hay formas de discriminante D lo tienes dado de entrada, es solo una cantidad finita. Entonces, eso es lo interesante ahí. Dado un cuadrado, un entero que no es un cuadrado perfecto, hay una cantidad finita de clases de equivalencia conformadas por formas de discriminante D. Recuérdese, recuérdese que sí puede haber, digamos, dos clases de formas de discriminante D. Porque lo que vimos o lo que mencionamos es de que si tú tienes formas equivalentes son del mismo discriminante, pero no porque tengas formas del mismo discriminante van a ser equivalentes. Entonces, esto es perfectamente correcto y posible, ¿no? La formulación de que hay una cantidad finita de clases de equivalencia conformadas por formas de discriminante D es perfectamente correcto y posible, ¿sí? Y bueno, lo más interesante todavía es de que esta gran observación o este corolario se puede demostrar de forma pues muy sencilla. Entonces,
A lo más, hay tantas clases de equivalencia de formas de discriminante de como, o sea, por el teorema de Lagrange, que ahorita veremos si lo demostramos, por el teorema de Lagrange, toda forma es equivalente a una forma reducida. Entonces, hay tantas clases de equivalencia de formas de discriminante de como tercias A', B', C', que cumplen la condición del discriminante y que cumplen las desigualdades en la definición de forma reducida. Entonces, con esas dos, con la condición del discriminante y con las desigualdades, se puede dar una acotación para el A' con respecto al discriminante de. Y la acotación es, ahí se obtiene, dice que el módulo del discriminante es mayor o igual que 3 veces el módulo de A' al cuadrado, y por lo tanto el módulo de A', pues lo despejas, y es menor o igual que la raíz del módulo del discriminante sobre 3. Y como en la forma reducida, el B', el módulo del B' es menor o igual que el módulo de A', y además, cada que tienes al A', al B' y al discriminante, pues el C' está unívocamente determinado, pues se concluye que el número de tercias ABC que cumplen B cuadrada menos 4AC y las desigualdades en la definición de forma reducida, por mucho, es esta cantidad. Es menor o igual que 1 más 2 veces esta cantidad, y todo eso al cuadrado. Y eso es lo que queríamos demostrar. Entonces, si nosotros tenemos un entero que no es un cuadrado perfecto, hay una cantidad finita de clases de equivalencia conformadas por formas de discriminante de. Sí, hay una infinidad de clases de equivalencia con respecto a la relación, pero si observas solo a las clases donde hay formas de discriminante de, eso es una cantidad finita. Bueno, el teorema de Lagrange, el que dice que toda forma es equivalente a una forma reducida, tiene un nombre, o a ese proceso con el cual se demuestra ese teorema, se conoce como el proceso de reducción o el teorema de reducción de Lagrange. Por las cuestiones del tiempo, aunque tenía contemplado platicar la demostración, me la voy a saltar. Incluso con la idea de la demostración, o cuando analizas con la demostración, se puede proponer un algoritmo que se podría programar en principio para encontrar, ¿no? O sea, si tú tienes una forma, el teorema dice que hay una forma reducida equivalente a ella, entonces, pues una pregunta que puedes tener es de que te doy los coeficientes de una forma y dime con qué forma reducida es equivalente. Entonces, analizando la demostración del teorema de reducción, se puede proponer un algoritmo que lo esbozo aquí en esta diapositiva. No lo voy a detallar porque para apreciarlo o para comprenderlo mejor, pues sí se tiene que observar con calma la demostración del teorema de reducción. Pero el chiste es de que hay un proceso, pues, ¿no? Con el cual, dada la forma, se puede determinar con qué forma reducida es equivalente. Y de hecho es sencillo, ¿no? Y también sencillo justificarlo. Y bueno, ahí una observación, ¿no? Ahí puse una imagen de que, o sea, tan es programable el asunto, pues como que hay incluso sitios en la red donde, por ejemplo, del señor Keith Matthews,
donde pues precisamente hacen eso, ¿no? Tú le das los coeficientes de una forma y te regresan los coeficientes de la forma reducida con la cual es equivalente. Entonces, esto ahí está muy interesante, ¿no? Pues ahí se puede hacer computacional, ¿no? Todo esto para ilustrarlo, ¿no? O para probarlo, más bien, lo del teorema de reducción de Lagrange. Y bueno, la meta de hablar del teorema de reducción de Lagrange es porque, o la idea de hablar del teorema de reducción de Lagrange es porque quiero definir el concepto de número de clase de un determinante. Pero para hacerlo necesitamos otras observaciones, otras nociones, pues más o menos, no muy difícil de comentarlas. Por ejemplo, si tenemos dos formas cuadráticas binarias, entonces se puede ver que el máximo común, y que son equivalentes, entonces el máximo común divisor de los coeficientes de la F es igual al máximo común divisor de los coeficientes de la G. Y bueno, aquí estas igualdades provienen del hecho de que hay una equivalencia entre esas formas. Y con esas igualdades, pues se puede ver que justamente, pues la veracidad, ¿no? Del máximo común divisor de los coeficientes de la F con el máximo común divisor de los coeficientes de la G. Y bueno, dentro de todas las combinaciones posibles, pues nos centramos en aquellas formas en las cuales el máximo común divisor de los coeficientes es 1. Porque las formas en la cual el máximo común divisor de los coeficientes no es 1, al final de cuentas se pueden, por así decir, reducir o factorizar utilizando una forma primitiva, ¿no? Entonces, la forma será primitiva cuando el máximo común divisor de sus coeficientes es 1. Y bueno, esa es una primera observación. Otra observación es de que si tenemos formas equivalentes, entonces el coeficiente en X, el signo del coeficiente en X cuadrada de la F es igual al signo del coeficiente en X cuadrada de la G. Y también eso se puede establecer pues utilizando que pues hay una equivalencia y por lo tanto los coeficientes ABC con los A', B', C' se relacionan como en esas ecuaciones y por lo tanto si haces el producto de A por A', te surge esa cantidad que se puede reexpresar de esa forma completando el trinomio y entonces eso es mayor que 0. Entonces, si tú tienes formas equivalentes, no solo se cumple que el máximo común divisor de los coeficientes de la primera es igual al máximo común divisor de los coeficientes de la segunda, sino que también el signo del coeficiente en X de la F es igual al signo del coeficiente en X cuadrada de la G. Y entonces, dentro de todas las formas, digamos, esto es particularmente relevante para los D negativos. Dentro de todas las formas, con discriminante negativo, entonces, aquellas en las cuales el coeficiente en X cuadrado es mayor que 0, tienen la propiedad de que todas las evaluaciones de la forma son positivas. Y esto pues se conecta con un concepto clásico en lineal, que es el de formas positivamente definidas o positivo definidas, a veces se dice. Entonces, pues tenemos este concepto de formas positivamente definidas para discriminantes negativos, ¿no? Entonces, el criterio es sencillo. ¿Cuándo declaras a la forma como positivamente definida? Cuando el coeficiente del término cuadrático es positivo. Y también hay una noción de formas negativamente definidas. Entonces, eso es cuando el coeficiente del término cuadrático en X es negativo. Entonces, cuando eso pasa, de hecho, todas las evaluaciones de la forma en pares distintos del 0, 0 son menores que 0. Entonces, ahí la forma es negativamente definida. Y bueno, ya que tenemos todos estos resultados,
todas estas observaciones, entonces ahora sí podemos hablar del importante concepto de número de clase de un discriminante. Entonces, tenemos un entero D que no es un cuadrado perfecto. El número de clase del discriminante D se denota por HD y se define de la siguiente manera. Hay una definición cuando el D es positivo y hay una definición, bueno, la definición es de una forma para D positivos y otra para D negativos. Entonces, para los D positivos, el HD es simplemente el número de clases de equivalencia conformadas por formas primitivas de discriminante D. Y por el corolario al teorema de reducción, esto está bien definido y el HD es una cantidad, es un número, es una cantidad finita. Porque nosotros vimos en el corolario del teorema de reducción, vimos que si tú tienes un entero que no es un cuadrado perfecto, entonces a lo más hay una cantidad finita de clases de equivalencia de formas de discriminante D. Entonces, dentro de la cantidad finita de clases de equivalencia de formas de discriminante D, el HD solo cuenta las clases donde hay formas primitivas, nada más. Las clases que constan solo de formas primitivas. Y en el caso de los discriminantes negativos, no solo pedimos o no solo nos fijamos en las clases de equivalencias conformadas por formas primitivas, sino además pedimos que sean positivamente definidas. Dentro de las clases de equivalencias conformadas por formas primitivas, algunas clases de equivalencia estarán habitadas por formas negativamente definidas, otras por positivamente definidas. Entonces, al contar HD, solo nos restringimos a las clases conformadas por formas primitivas y positivamente definidas. De hecho, ya que estás en las primitivas o en las clases conformadas por formas primitivas, habrá tantas clases conformadas por positivamente definidas como clases conformadas por negativamente definidas. Entonces, solo tomamos la mitad, por así decirlo. Entonces, este es el importante y famoso concepto del número de clase de un discriminante. Y pues podemos ver un ejemplo o sea, nos ha tomado un poco pues hacer la definición, porque más o menos he querido hacer la historia completa, ¿no? O con la mayor cantidad de detalles y de la definición del número de clase. Pero, por ejemplo, calcularlo en situaciones pues específicas y digamos para Ds de valor absoluto no muy grande, por ejemplo, el discriminante -4, es relativamente sencillo, ¿no? Por ejemplo, tomamos una forma primitiva y positivamente definida de discriminante -4. Entonces, por el teorema de reducción de Lagrange, existe una forma cuadrática equivalente a F, en la cual los coeficientes cumplen esas desigualdades, módulo de B', menor o igual que módulo de A', menor o igual que módulo de C'. Entonces, vamos a ver cuántas posibilidades hay o cuántas posibles formas reducidas habría en este caso. Bueno, el discriminante es -4 y tendría que ser B' al cuadrado menos 4A', C', y eso por desigualdades básicas y por la condición módulo de B' menor o igual que módulo de A', menor o igual que módulo de C', nos llevaría a esta desigualdad que estoy poniendo. Y esa desigualdad pues implica que el módulo al cuadrado de A' es menor o igual que 4/3. Pero como son coeficientes enteros y estamos en formas positivamente definidas, pues el A' no tiene otra opción más que ser 1.
Y como el módulo de B' tiene que ser menor o igual que el módulo de A', eso implica que el módulo de B' es menor o igual que 1. Y si nos regresamos al discriminante, entonces esa relación para el discriminante implica que 4 es que el 4 es par. Pero si el 4 es par y de módulo menor o igual que 1, pues no tiene otra opción más que ser 0. Entonces todas estas cuentas dicen que solo hay una forma reducida de discriminante menos 4, aquella en la cual A' es 1, B' es 0 y C' es 1. Eso implica que el número de discriminante, perdón, que el número de clase del discriminante menos 4 es 1, al final de cuentas. Entonces, para otros números, no muy grandes en valor absoluto, este proceso te va a llevar a calcular los números de clase de los discriminantes. Ahí he puesto una pequeña tablita, para para que vean. Recuerden que los discriminantes los estamos tomando congruentes con 0 o 1 módulo 4 y que no sean cuadrados perfectos. Entonces, ahí están los resultados. O también, por ejemplo, en la página esta de Keith Matthews, que mostré hace algunas diapositivas, también se pueden corroborar estos datos, ¿no? O sea, él también tiene como una calculadora de números de clase de discriminantes. Bueno, y ahora la gran pregunta, y esto, ¿cómo resuelve el problema de la representación? ¿O cómo se conecta con el de la representación de primos mediante formas cuadráticas? Entonces, prácticamente para cerrar, vamos a cerrar con lo que empezamos prácticamente, ¿no? Allá conjeturamos al inicio de que los primos, que de hecho todo parece indicar que los primos congruentes, que los primos que son suma de 2 cuadrados son solo aquellos, son el 2 y los congruentes con 1 módulo 4. Entonces, la parte difícil de ese teorema es demostrar que los congruentes con 1 son representables por esa forma. Entonces, para demostrar esto, que los congruentes con 1 son representables por esta forma, razonamos de la siguiente forma. Pues ya vimos que solo hay una forma positivamente definida y reducida de discriminante menos 4. Solo hay una, lo vimos previamente. O proviene del hecho de que el número de clase del menos 4 es 1. Entonces, todas las formas de discriminante menos 4 representarán a los mismos números. Por lo tanto, y aquí está la filosofía, ¿no?, del método. Pues si solo, digamos, hay una clase conformada por formas primitivas y positivamente definidas de discriminante menos 4, o sea, todas son equivalentes, pues basta encontrar con una forma de este discriminante menos 4 que represente al primo que estamos considerando. O sea, construyendo una forma que lo represente, cualquier otra de ese discriminante lo va a representar. En particular, x al cuadrado más y al cuadrado, porque pues el discriminante de esa forma es menos 4, precisamente. Bueno, ahí por un dato básico de la aritmética o de la teoría de números, como el primo es congruente con 1, entonces existe un entero tal que m cuadrada más 1 es igual a p por n. Eso se puede demostrar con el pequeño teorema de Fermat. O bueno, sabiendo un poco de, por ejemplo, del símbolo de Legendre, se puede demostrar fácilmente o es conocido, pues. Entonces, utilizamos ese hecho y entonces, si multiplicamos por 4 esa igualdad, tenemos 4, existe un entero m tal que 4m cuadrada menos 4pn es igual a menos 4. Entonces, menos 4 es el discriminante. Y con lo de la izquierda, pues tenemos
cómo construir una forma que tenga discriminante menos 4. Ah, pues mira, que el coeficiente del x cuadrado sea p, el del xy sea 2 por m y el del y cuadrado sea n. Por la igualdad anterior, 4m cuadrada menos 4pn igual a menos 4, pues el discriminante de la forma g es menos 4. Y como su primer coeficiente es p, esta forma claramente representa ese primo. Y por el número de clase del discriminante menos 4, pues de hecho, todas las formas de ese discriminante lo representan. En particular, la forma x al cuadrado más y al cuadrado. Y entonces ahí está una forma de las múltiples maneras de abordar el teorema de los dos cuadrados de Fermat. Pues aquí está utilizando esto de la equivalencia de formas, utilizando el cálculo del número de clases del discriminante menos 4 y esta idea. Bueno, resulta que si uno lee con calma o entiende bien cómo se hizo este de aquí, este cálculo o esta, puede redescubrir o puede proponer el siguiente teorema. Y de hecho es un teorema que engloba a este de Fermat y a muchos otros. Entonces dice que si tú tienes un entero que no es un cuadrado perfecto y que es congruente con 0 o 1 módulo 4, entonces, por ejemplo, aquí me restringo a primos impares, pero se puede hacer incluso para el 2, o sea, incluyendo al 2. Pero para primos impares, entonces son equivalentes las siguientes afirmaciones. Hay una forma de discriminante D que representa al P, y P divide a D, o el símbolo D sobre P es igual a 1. Donde, bueno, ahí para un primo que no divide el discriminante, ese simbolito, que se llama símbolo de Legendre, es 1 cuando el D es un resto cuadrático módulo P, y en caso contrario es menos 1. Entonces, este es un teorema que con lo que hemos platicado hoy y analizando los ejemplos visto hoy, se puede proponer y de hecho se puede demostrar. No es mucho más difícil que cómo demostramos el de que los primos congruentes con 1 módulo 4 son suma de 2 cuadrados. Entonces, solo entendiendo bien las ideas por ahí, bueno, también viendo con calma la demostración del teorema de reducción de Lagrange, se puede redescubrir este teorema. De hecho, no recuerdo de quién es este teorema, pero uno lo puede redescubrir a partir de muchos ejemplos. Y bueno, pues bueno, ya para cerrar, unos comentarios. Este teorema, pues era el objetivo, ¿no? de la plática, un poco de la equivalencia de formas para abordar de forma sistemática el problema de la representación de primos por formas cuadráticas binarias. Entonces, este teorema es una manera de resolver problemas de representación de primos por formas cuadráticas binarias. Y de hecho es óptimo, o sea, funciona a la perfección, ¿no? Te da un teorema o te da una solución completa del problema cuando el número de clases del discriminante involucrado es 1. Entonces, en el caso de la forma x al cuadrado más y cuadrada igual a 1, que lo resolvimos en una diapositiva prácticamente, el teorema anterior funciona a la perfección porque pues ahí el número de clase es 1. Y bueno, uno podría decir, bueno, pero entonces es un teorema muy limitado porque, digamos, solo es idóneo u óptimo para los discriminantes de número de clase menos 1. Perdón, de número de clase 1. Es decir, podría parecer que esta condición es demasiado restrictiva. Sin embargo, por ejemplo, hay una conjetura de Gauss y que según entiendo, pues no está resuelta para discriminantes positivos.
Para discriminantes negativos ya fue resuelta. Para discriminantes positivos, de hecho, se conjetura que hay una infinidad. Las tablas, ¿no? La evidencia experimental indica que hay una infinidad de discriminantes que tales que su número de clase es 1. Entonces, su número, ese es un problema abierto de la teoría de números y muy interesante, de hecho. Bueno, aquí ya nada más, yo creo que, pues, o sea, prácticamente ya no demostré nada más, solo un comentario. Pues estas nociones básicas, como, bueno, pues no demasiado complejas, ¿no? Como número de clase del discriminante y propiedades básicas, o incluso el teorema que puse al final, resuelven muy fácilmente, ¿no? Los problemas de representación. Por ejemplo, yo, así curioseando, ¿no? Viendo revistas, pues vi hace 2 años por ahí un artículo como de 11 páginas en el Journal of Number Theory, donde pues el autor supuestamente, bueno, no supuestamente, resuelve el problema de representar, o el tema es qué primos son representables por las formas x al cuadrado más xy más menos y al cuadrado. Y él lo hace con métodos muy ad hoc, o sea, así, muy, como podríamos decir, muy rudimentarios, por así decirlo. Pero con estas ideas del número de clase, prácticamente el teorema principal, o los 2 teoremas principales en este paper, salen como en 2 páginas, ¿no? Entonces, aquí, esto a mí me da la evidencia de que el concepto del número de clase, aunque es sencillo, por alguna extraña razón no es extensamente conocido, ¿no? De tal forma que se cuelan artículos así en revistas de ese prestigio, supuestamente. Bueno, entonces, y bueno, a mí me gusta mucho el método, digamos, esto del número de clase, porque entre otras cosas te da un método para abordar los problemas de representación. Y a mí me gustan los métodos, y por lo que dice este señor Lasker, ¿no? Dice que, o sea, nosotros debemos de poner atención, o sea, más que en los resultados, en los métodos, porque los resultados están sujetos a condiciones individuales. Sin embargo, el método produce numerosos resultados. Algunos de esos perdurarán en nuestra memoria, y siempre y cuando sean pocos, serán útiles para ilustrar y mantener con vida las reglas y lineamientos que producen la infinidad de resultados. Entonces, pues ya, sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José, por tu plática. Estuvo muy interesante. Agradecemos la participación de José y muchas gracias por la plática. ¿Hay algunas preguntas? ¿Tenemos preguntas o comentarios para José? José, un comentario. Adelante. Cuando definen la equivalencia, me pareció curioso de que, porque yo no sé, yo en mi cabeza estaba como imaginando de pronto, porque estoy muy acostumbrado a ese tipo de razonamientos, que era como una conjugación, pero veo que no conjuga, sino que multiplicas por la traspuesta por un lado y por la matriz por el otro. Sí, exactamente. Si conjugara ahí, ¿se podrían tener algunos resultados interesantes o eso no sirve para absolutamente nada? ¿Nunca has pensado en eso? A ver. Déjame ver. Porque digo, es bastante natural, incluso cuando se define en álgebra lineal las matrices similares o Es por equivalentes. conjugación, ¿no? Ajá, sí, es por conjugación. Pues no tengo un resultado, o sea, Habría que pensarlo. habría que pensarlo. Yo te preguntaba era si conocías, más ¿Mm? bien la pregunta iba en ese sentido, que si conocías algo de bibliografía o algo que trabajaran
con esa otra? Supongo que no, porque si no ya me lo hubieras dicho. Ok. Sí, no lo tengo en la mente y de hecho muy buena pregunta, Elías. No tengo un Ok. dato en la mente ahora mismo. Sería Ok. cuestión de revisarlo. Gracias por la pregunta. Y lo otro que quedé como un poco, es que me fui un momento a la cocina y volví, pero no sé si lo mencionaste, y es que tú mencionaste algo así como el teorema fundacional de Minkowski o algo así, no sé si me Sí, parece. no, Sí. pero bueno, ahí, digamos, es otra manera de abordar los problemas de representación, pero pues, digamos, ya no lo pude Ok, tocar con detenimiento porque, pues, si incluso restringiéndome al teorema de reducción me estaba casi no excediendo alcanza de el tiempo. tiempo, Ujú. entonces ya no pude decir, y Ok. ahora se Yo, combina de esta forma. Entonces, eso te más te bien digo, yo pensé es que una tal vez lo ibas falla. a mencionar al final. Lo que pasa es que yo he estado trabajando en teoría de códigos con la métrica de Minkowski recientemente y pensé que de pronto, no sé, algo de trabajo en Minkowski sería interesante ver qué era lo que... Pero no hay problema. Mira, para problemas de representación, y si acaso lo que yo iba a tocar es el conteo de puntos de coordenadas enteras en cuerpos convexos centralmente simétricos. Ah, ok, Entonces, yo te puedo escribir para que me mandes algo de bibliografía, ¿sí? ok, entonces Ok. vemos si la métrica que tú mencionas va Ujú. por ahí o son otro tipo de aportaciones de Minkowski, ¿no? Sí, habría que analizarlo, sí. Sí, entonces más bien eso pasa, ¿no? Eh, bueno, gracias, Elías. Sí, sí. Nada. Gracias a ti. ¿Alguna Eh, otra pregunta? Perdón. ¿O a ver, comentario para José? Pues agradecerle la plática, muy didáctica, muy comprensible y desde luego, bueno, pues es una forma de presentar un problema que puede ser complejo en una forma muy sencilla, ¿no? Muchas gracias, José. Ah, yo tengo una última pregunta. ¿No le escribiste al autor como para escribir una versión más simplificada de su artículo o qué? No. no, eh, no, pues la verdad, le comenté a alguien más Ujú. y también quedó muy sorprendido, ¿no? De cómo, dice, me dijo aquella persona, aquí hay algo extraño, o sea, no sé cómo, o sea, el artículo se dedica a los primos representables por dos formas, y fíjate que una de las formas es de discriminante, creo que -3, y la otra forma de discriminante 5. Y resulta que el número de clases de discriminante -3 y 5 es 1. Y es cuando el teorema que puse al final funciona a la perfección. Es decir, resuelve el problema muy sencillo. Entonces me dijo, no, pues hay que pensar ahí que fue una cuestión de suerte, ¿no? Que se colara, no sé cómo. Y escribí para mí, digamos, o sea, yo escribí como una versión, otra manera de hacer eso, Para de, enseñarla en tus de cursos. pues no, porque luego en el curso, incluso en uno de teoría de números, Ujú. no logro hacer Abarcar tiempo eso. Ok. como para hablar de formas cuadráticas binarias. Una Sí, pregunta, sí, ¿y sí. no has pensado en hacer una versión para el American Mathematical Monthly? Exacto, ahí quedaría bien. Porque Pues desde luego, o sea, porque dijéramos, puedes presentar, relacionarlo con otros conceptos y tener un artículo en el cual se presenta una prueba diferente, ¿no? sí, de hecho, estoy muy, o sea, ya tengo el escrito y pues digamos como para uso personal nada más, ¿no? Yo creo que la American Mathematical Monthly sería una buena para abordar esa versión alternativa. Sí, o tal vez, no sé, tal vez lo ponga en español y a lo mejor para la comunidad mexicana, ¿no? Por así decirlo. Tal vez podría intentar eso.
Bueno, yo te diría que dijo, tendría mucho impacto en el American Mathematical Monthly, pero también otra posibilidad podría ser miscelánea. Sí, eso es lo que he tenido en mente, hacer, ¿no? Solo pulirlo, decirlo de una mejor forma. Y yo les digo, ¿no? Para mí es un concepto muy bonito, lleno de problemas muy fuertes, el del número de clase discriminante. Por ejemplo, ¿cómo son los valores de esa función, no? La HD es un problemas muy fuertes. Y yo siento que podrían tocarse en cursos de lineal, como, mira, las matrices luego sirven para esto, o las formas cuadráticas que te enseñan en lineal, luego te las enseñan conectadas con la geometría analítica y ese tipo de cuestiones, pero también, por ejemplo, para situaciones de números, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí se podría incorporar en algunas clases de repente, quizás. Y bueno, tal vez por eso tenga cabida pensar en compartirlo, ¿no? Pero ya será próximamente. Pues piensa también en la American Mathematical Monthly, ¿eh? Porque pues para tu currículum te daría mucho más impacto. Bueno, muchas gracias por la sugerencia. Y sí, claro que quiero, pues, hacer algo, ¿no? De estas ideas, ¿no? Como para difundir estas ideas. Muchas gracias por el comentario. No sé si hay otra pregunta. Si no, pues, yo al menos de mi parte muy agradecido con la oportunidad de nuevo. Bueno, y obviamente quedas invitado a darnos otra plática cuando tengas interés en compartir alguna cosa que te interese y que creas que vale la pena comentarla. Simplemente que te guste a ti, que estés estudiando, pues obviamente, pues invitarte a contactarte con cualquiera de las tres organizadoras y pues bienvenido nuevamente. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. José. Gracias a ustedes. Gracias, José. Gracias, Elías. Qué bueno verte de nuevo. Bueno, Igualmente. Hacía años que no te veía. Antes de que se desconecten, y aparte de darle las gracias a José, yo quisiera ver si podemos aprovechar para tomar una fotito. Y si le pedimos que deje de compartir a José, por favor, porque si no, no podemos. Ya voy. Ahí está. Bueno, Pues todos invitados a abrir sus cámaras si lo desean. A mí ya me está dando todo el sol. No, ahí se ve, ahí no me llega tanto el sol. Bueno, aquí vamos, aquí dice 1, 2, 3. Hola, Ludmila. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Listo. Listo, okay. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós a todos, que estén bien. Nos vemos en el siguiente. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. Gustan saludaros a todos. Yuriko, María José, Díaz, Hasta luego. Patricio, Hasta saludos. luego a Hasta todos. allá. Efren. Chao. Ludmila, bye.